Lo que podría haber sido una noche de terror para el equipo de Coudet por venir de empatar contra Blooming en Bolivia, por tener que jugar con suplentes y además tener algún que otro lesionado en el primer tiempo y por haber cerrado el primer tiempo entre silbidos, realmente termina siendo un triunfo importante porque pura y exclusivamente, tenés un delantero que está derecho y que la única que tuvo River clara en el segundo tiempo la mandó a guardar cuando estaba 0-0. Y el hecho de tener un delantero derecho, el hecho de tener un Driussi que viene goleador, hace que River, aún con algunas dudas futbolísticas, que es cierto que las tiene, llega al Superclásico invicto y llega al Superclásico ganador. Coudet va a tener el gran primer final de su estadía como entrenador de River, habiendo llegado al Superclásico invicto y habiendo llegado, a pesar de tener algunas dudas futbolísticas y algunas dudas de recambio, al Superclásico de una manera ganadora, porque todavía no perdió, porque hoy volvió a ganar por Copa Sudamericana. Lo concreto es que River le acaba de ganar 1-0 a Carabobo de Venezuela en el estadio más monumental y va a llegar al Superclásico del fútbol argentino sin haber perdido ningún partido desde que el Chacho Coudet es el entrenador de River. Yo creo que hay mucho para analizar en un primer tiempo en el que River no jugó para nada bien, verdaderamente para nada bien, y hasta por momentos Carabobo se sintió cómodo jugando en el Monumental, por más insólito que juegue. Hay que analizar también que River hoy por primera vez en el ciclo Coudet rotó y jugó con algunos, entre comillas, suplentes. Ahora nos vamos a meter ahí y de lleno. Y que también realmente lo termina resolviendo en el segundo tiempo por dos cosas puntuales. Porque tiene un delantero que la media que tiene te la convierte, porque hoy Driussi es un delantero de jerarquía y que a Coudet le da esa tranquilidad necesaria, ese aporte goleador necesario para ser un equipo que se relaje ya ganando 1-0, y también porque entró un chico en el segundo tiempo que es Kendry Páez, que le cambió a River la cara, la actitud y la intensidad. Pero vamos a arrancar por el primer tiempo en el que River, es cierto, hoy jugó con varios suplentes, hoy hasta mismo por tener que jugar con suplentes, de alguna manera cambió el esquema y cambió la disposición táctica. Hoy no jugó con dos delanteros como los venía haciendo. Hoy jugó con Juan Cruz Mesa por un lado, con Subiabre por el otro y con Juanfer Quintero jugando prácticamente como un enganche atrás del delantero. El delantero fue Freitas, o hasta podemos interpretar un 4-3-1-2 con Subiabre, con Freitas y con Juanfer Quintero algunos metros más atrás. Pero lo concreto, y acá yo creo que da lugar a la comparación, a hacer la comparación de Boca y de River que tanto venimos haciendo en los últimos partidos de Coudet y en los últimos partidos de Úbeda. Yo creo que River siente, al igual que Boca, que no tiene tanto recambio, que no tiene un plantel tan largo, o mejor dicho, porque puede tener recambio, puede tener un plantel largo si es que recupera a los jugadores y recupera los niveles de algunos jugadores, al igual que Boca. Yo creo que Coudet empieza a sentir que varios de los que hoy jugaron como titulares están a un nivel muy lejano de los que suelen jugar como titulares. Yo creo que entre Castaño y Aníbal Moreno hay una diferencia grande. Hoy jugó Fausto Vera, que va a ser, yo creo, una de las grandes bajas que va a tener Coudet pensando en el Superclásico del fútbol argentino. Yo creo que Fausto Vera era uno de esos jugadores que desde que llegó el Chacho Coudet estaba mostrando una mejoría en su nivel claramente. Estaba siendo de la mitad de la cancha uno de los que más constantes estaban siendo, más regulares en el buen sentido de la palabra, y más habían levantado nivel. Un futbolista que era capaz de manejar los tiempos a la mitad de la cancha, de hacer ese trabajo sucio que necesita que un futbolista como Aníbal Moreno tenga a su lado una rueda de auxilio que haga todo ese trabajo sucio desde lo posicional y desde lo táctico, desde el trabajo de a veces relevos y a veces ser opción también en salida, a veces con pelota y a veces sin pelota. Un futbolista que verdaderamente, yo creo, para este planteo y para este momento del River de Coudet era importante, y aparentemente le va a faltar para el Superclásico por tener mala fortuna y por tener ese choque y ese golpe en su rodilla izquierda, que hay que ver si es solo un golpe, si hay que ver si hay una lesión, hay que ver qué es lo que pasa en la rodilla de Fausto Vera, pero yo creo que puede ser una de las primeras bajas sensibles que tiene River en el Monumental para jugar contra Boca. Estadio Monumental que hoy se vio en un terreno de juego paupérrimo realmente, que yo creo que hasta el propio River le perjudicó. Es cierto que llovió, es cierto que además hubieron recitales, y el hecho de que haya llovido claramente no ayudó a que el campo de juego de la cancha de River esté en las mejores condiciones, pero yo creo que para el Superclásico del fútbol argentino va a ser un problema para River y para Boca. Yo creo que hoy, para el momento de los dos equipos, ninguno de los dos quiere jugar en un campo de juego en estas condiciones. River tuvo un primer tiempo recontra impreciso, en el que, es cierto, no pudo combinar
ni a los volantes centrales Castaño y Fausto Vera, con Quintero, ni con Zubiabre, ni con Mesa, ni con Freitas. Un primer tiempo en donde le costó generar fútbol, en donde le costó mucho generar y encontrar sociedades, algo que River había mostrado en los primeros partidos del ciclo y que poco a poco en los últimos partidos le costó un poco más mostrar. De hecho, el partido con Racing lo habíamos analizado, lo pueden ver en este canal, y realmente habíamos hablado de un equipo que había tenido una y la mandó a guardar, fue esa de Driussi por el error de cálculo de Marcos Rojo, y a partir de ahí empezó a tener más situaciones de gol, pero en el primer tiempo, hasta el gol de Driussi, había sido un equipo que no había controlado la pelota, no había controlado a su rival, no había encontrado demasiadas sociedades en campo rival, y al fin y al cabo estaba teniendo algunos cortocircuitos futbolísticos. Bueno, hoy con un River recontra alternativo, recontra sustituto, porque no estaba Colidio, porque no estaba Driussi, porque de alguna manera tampoco estaba Galván, que es uno de los encargados de generar fútbol en River, con un equipo recontra alternativo, recontra sustituto, pero al fin y al cabo con Juanfer Quintero, que es el futbolista que más fútbol le puede generar a River del medio para adelante. Hoy River se vio un equipo que le costó realmente un montón encontrar sociedades y encontrar desequilibrio por dentro y por fuera. Yo creo que eso se debe en una medida al campo de juego, que no estaba en las mejores condiciones, e hizo un River, más allá de que le faltó ese fútbol, que le faltó esa conexión, que le faltó esa armonía para poder conectarse y para poder fluir, fue un equipo también impreciso, del medio para adelante, pero más que nada en la mitad de la cancha. Y yo creo que también se debió al dibujo táctico de Carabobo. Fíjense que al igual que Barcelona ayer, Carabobo, un equipo con línea de 5, también con 3 mediocampistas y también con 2 delanteros, un esquema táctico muy parecido al que vimos ayer en la cancha de Boca, en ese Boca 3, Barcelona de Ecuador 0, cuando tuvo que morder en la mitad de la cancha y agruparse para no generar espacios por dentro, lo hizo muy bien, y por fuera con los dos carrileros hizo que River tampoco pueda encontrar soluciones, algo muy parecido a lo que le vimos a Barcelona ayer en la cancha de Boca. Ahora, ¿dónde está el problema de esta clase de equipos cuando se quedan sin nafta? El hecho de no tener tampoco un fútbol demasiado aceitado, porque la realidad es que Carabobo hoy era un equipo recontra modesto, recontra limitado, y que todo lo que le faltaba futbolísticamente hablando lo terminó compensando con la intensidad del ritmo, con la intensidad de meter, con la intensidad de correr un poco más. El físico es finito, y cuando se te acaba el físico, lo que no tenés de fútbol lo terminás teniendo, se te termina exponiendo, o lo terminás teniendo que emparejar con ese físico que poco a poco a correr del partido lo dejás de tener. Ahí fue cuando River creció. En el segundo tiempo, con algún que otro cambio, con el gol también, River creció. Pero lo concreto es que en el primer tiempo, cuando Carabobo estuvo bien físicamente y cuando Carabobo se pudo defender como quiso, con esa línea de 5, con los 3 volantes bien cerrados, ocupando el carril central, Núñez, Cova, Castillo, los 3 volantes centrales de Carabobo, bien metidos en el carril central, en la columna vertebral del campo de juego, no dejando que River encuentre espacios y prácticamente sin dejar huecos entre líneas. Carabobo terminó el primer tiempo cómodo, y ese primer tiempo que lo vio a Carabobo terminar cómodo en la cancha de River generó lo que hacía rato no veíamos y parecía que no iba a volver a suceder en el ciclo Coudet: los silbidos cuando termina el primer tiempo. Un síntoma de lo último del ciclo Gallardo en River, de una afición, de una hinchada verdaderamente descontenta con su equipo, que un River que no había demostrado lo que el hincha de River hoy jugando Copa Sudamericana, después de que Boca juegue Libertadores, y pensando en el superclásico del fútbol argentino, hoy el hincha de River no se vio representado en el primer tiempo por su equipo, porque River tuvo la pelota y jugó mal, porque River no generó situaciones de gol, porque River demostró ser un equipo dubitativo, y porque Carabobo, un equipo recontra inferior a River en el Monumental, había terminado el primer tiempo jugando cómodo. Entonces el hincha de River se expresó con esos silbidos, y era algo que llamaba la atención en la previa del superclásico argentino, y en un equipo que desde que llegó Coudet realmente no ha perdido ningún partido y está invicto. Yo creo que los silbidos a mí por lo menos me llamaban la atención, no desde lo futbolístico. Repito, River no estaba jugando bien en el primer tiempo, le faltaba fútbol por todos lados, le faltaba combinaciones y asociaciones por donde se lo mire. Ahora, yo creo que la ansiedad del hincha de River y la corta memoria que tiene para con lo poco que pasó desde que Gallardo se fue de River dejando una mala imagen, termina activando ese gen de un hincha realmente apurado y realmente ansioso por necesitar resultados. Sabe que está jugando Copa Sudamericana, que viene de empatar contra Blooming en Bolivia, que había sido un flojo rival y le termina sacando un empate, y estaba empatando otra vez en la cancha de River contra Carabobo, siendo o teniendo la posibilidad de dejar otra vez escapar puntos y de empatar de vuelta en una Copa Sudamericana que se le empezaba a hacer esquiva o complicada. Entonces yo creo inteligente Coudet, aún habiendo decidido guardar a los titulares y tener prácticamente un equipo alternativo pensando en el superclásico del fútbol argentino, dijo: ¿saben qué?
Vamos a poner a Driussi, vamos a poner a Galván. Rápidamente por la lesión de Quintero entró Kendry Páez y ahí a River le cambió un poquito la cara. Primero porque un equipo que hace un gol se encuentra con aire y un equipo que estaba algo apurado, al que su gente lo empezaba a apretar, que empezaban a ver algunos silbidos y algunos murmullos. Hacer un gol de local en un partido de estas características, primero te saca el peso de encima y después te abre el arco rival, te abre el partido, te hace tenerla con otra paciencia, con otra calma. Realmente te calma todos los sentimientos. Y cuando vos tenés un delantero que en la primera que tiene te la manda a guardar de esa manera, cuando vos tenés un delantero que viene en una racha goleadora realmente importante como es la de Driussi, que hacía mucho no convertía con Gallardo, hizo el gol contra Banfield en el último partido y se termina encontrando como el máximo goleador que tiene el ciclo Coudet. Bueno, cuando vos tenés un delantero como Driussi, al fin y al cabo, a vos te resuelve la historia de una manera prácticamente imposible de explicar, porque a River le faltaba fútbol, porque a River le faltaba ser un equipo que convenza a su gente y porque a River le faltaba gol, al fin y al cabo le faltaban llegadas de peligro. Y fíjense que en un control orientado de Kendry Páez hacia adentro, llevando la pelota bien pegadita al pie, apareció Driussi y dijo: acá resuelvo yo. Le dio un sablazo de afuera del área sorprendiendo al arquero Bruera de Carabobo y termina haciendo que River abra el partido con un Driussi recontra goleador que llega recontra derecho al superclásico, y a eso a River le dio una calma, a eso a River le dio un aire que yo creo que era lo que necesitaba después del primer tiempo que había jugado. Porque fíjense que después de eso River cambió la cara. Obviamente la cara se la cambia a Kendry Páez en cierto punto, porque Kendry Páez es un jugador joven, talentoso, veloz, pero que a este River, que había pasado un primer tiempo complicado e incómodo, le terminó dando juventud. Kendry Páez es un jugador que a River le puede traer la juventud que a veces necesita. Esa juventud que a veces es una gambeta corta, a veces es una gambeta larga, a veces es un cambio de ritmo. Al fin y al cabo es el descaro de un chico que cada vez que entra quiere demostrar con la camiseta de River que puede llegar a ser titular y que se puede meter en el superclásico. Yo creo que a Coudet hoy el partido de Kendry Páez alguna duda en la cabeza le planta, porque había sido el jugador que empezó jugando en su ciclo, fue titular contra Huracán allá en Parque de los Patricios, y porque había perdido de alguna manera ese lugar o ese puesto, y hoy con la presencia de Colidio, a veces también de Subiabre, que hoy terminó saliendo en el entretiempo, indudablemente de Galván y de Driussi, había perdido ese lugar, ese espacio, y yo creo que hoy recuperó algunos metros y algún terreno perdido Kendry Páez. Entró muy bien en el segundo tiempo. Yo creo que la transmisión lo termina dando como el MVP, como la figura del partido, y creo que estoy de acuerdo. Más allá de que Driussi, repito, es el jugador con su jerarquía, con su aporte goleador, con su racha también, el que le termina resolviendo todos los problemas a River y personalmente a Coudet, pero de alguna manera Kendry Páez es el que le cambió la cara futbolística, el que lo hizo jugar metros más adelante, el que lo hizo tener esos chispazos y que le aporta de alguna manera la juventud que estaba necesitando River, ese descaro con el que juegan los futbolistas jóvenes, que cuando además tienen talento y tienen velocidad para poder generar lo que genera Kendry Páez, obviamente te va a traer soluciones. Y Kendry Páez fue en parte el que le cambió la cara a River, porque fue el que controló la pelota y de manera indirecta termina asistiendo a Driussi en el gol, porque no fue un pase gol, sino que Driussi prácticamente le sacó la pelota a Kendry Páez, pero fue el que generó esa tenencia para que después Driussi a la altura de la medialuna convierta el gol, que abre el resultado, que abre el partido, y después porque dejó mano a mano Galván, que llega mal pisado después de esa salida en falso de Carabobo, una salida en corto en el mejor momento de River del partido, cuando se había animado a presionar, a jugar metros más adelante, había cambiado la intensidad y había cambiado la cara, se equivocó Carabobo en salida, controló bien Kendry Páez esa pelota y esa contra, y después Galván termina definiendo al travesaño. Las dos más claras que tuvo River en el partido, y hasta sin apurar las únicas dos que tuvo River en el partido. Hubo una en el primer tiempo de Juanfer Quintero, en una buena contra de Freitas, ahora vamos a hablar de Freitas, que termina atajando también el arquero de Carabobo, pero más allá de esas dos en el segundo tiempo, y de esa de Quintero que define mal el colombiano en la primera parte, River tantas chances de gol no tuvo, Y cuando uno habla de que River juega la Copa Sudamericana, cuando River juega contra Carabobo, cuando River juega en el Monumental, uno se imaginaba que River hoy le iba a llenar la canasta de goles a Carabobo, y la verdad que fue todo lo contrario. Y si no hubiese sido por la presencia de Driussi, repito, un goleador enrachado, con la importancia que le refiere a todos los entrenadores, pero particularmente a Coudet, tener un delantero con la jerarquía y con el aporte goleador que tiene Driussi, bueno, le termina resolviendo más de un problema. Quiero hablar de Freitas porque es un jugador de los que no suelen jugar habitualmente como titulares, de los que a mí más me convence, porque hoy por ejemplo jugó Pesela, que uno imagina suplente de Martínez Cuarta,
y a mí la verdad es que no me termina de convencer ni de dar la certeza o la seguridad que en algún momento dio Pesela cuando jugó en River en su primer ciclo. Yo creo que Matías Viña y Bustos, aunque son buenos suplentes, buenos laterales suplentes, están lejos de Montiel y de el Huevo Acuña. De hecho, el Huevo Acuña, con lo poco que jugó y con lo poco que entró, creo que fue mejor que Viña, aunque Viña hoy no haya jugado el peor partido. Creo que lo de Viña fue peor en Blooming que hoy en el Monumental. De alguna manera sigo creyendo que los laterales titulares, Montiel y el Huevo Acuña, hasta acá le sacan bastante diferencia a Viña y a Fabricio Bustos. Repito, son buenos laterales suplentes, sí, pero están lejos de Montiel y del Huevo Acuña. Y después lo mismo con Castaño. Castaño hoy está lejos de Fausto Vera, que sería su reemplazante natural, y hoy que jugó Fausto Vera está lejos de Aníbal Moreno. Cuando Aníbal Moreno entró, a pesar de que obviamente se tuvo que adaptar a un partido que ya estaba arrancado y que tuvo que entrar prácticamente sin hacer entrada en calor, yo creo que Aníbal Moreno con 2 o 3 pases para adelante a River lo hizo jugar algunos metros más adelante. Claramente Fausto Vera y Aníbal Moreno es el doble 5 titular de River. A veces Aníbal Moreno un poquito más atrás, Fausto Vera un poquito más adelante, y hay que ver cómo Coudet soluciona este problema pensando en lo que será el Superclásico en el Monumental. Si es con Castaño, si es con algún que otro intérprete, si es con Galván un poquito más atrás y la presencia de Kendry Páez. Yo creo que esas son las preguntas que ahora inevitablemente va a tener Coudet y la gran duda que va a tener que resolver. Hoy es miércoles, va a tener hasta el domingo, va a tener jueves, va a tener viernes y va a tener sábado para tomar la decisión de quién reemplaza a Fausto Vera si finalmente se confirma su nación y que se pierde el Clásico, porque todavía hasta ahora no lo sé. Quién va a ser el que reemplace al futbolista de River, que hasta acá me parecía que estaba teniendo un buen presente y un buen momento. Hablaba de Freitas como el jugador que me convence como un segunda punta. No creo que Freitas tenga demasiado futuro jugando como único centrodelantero, aunque tiene llegada, aunque tiene gambeta, aunque tiene velocidad y tiene cambio de ritmo. Yo creo que Freitas, cuando se acompañe con Driussi o con cualquier otro delantero, puede generar una sociedad que sea verdaderamente más contundente que cuando juega solo, aunque solo me parece un jugador autosuficiente. Creo que con un compañero al lado como puede serlo Driussi, puede llegar a ser un delantero mucho más peligroso. Pero quiero hablar del chico Meza, del chico Juan Cruz Meza, que me parece una alternativa recontra interesante para este River, que hoy para mí fue uno de los mejores de los que jugó el primer tiempo seguro y a lo largo del partido también, aún con el ingreso de Driussi y de Kendry Páez, que fueron de lo mejor de River en el segundo tiempo. Yo creo que el chico Juan Cruz Meza puede ser una alternativa interesante para River y para Coudet. Sé que a Coudet le gusta mucho, pero para River porque, primero que nada, no creo que en el fútbol existan tantos futbolistas con el perfil de Juan Cruz Meza. Es un volante que puede ser interno, que puede ser ese volante mixto, con llegada, con presencia y con combinación con el doble 5. Puede jugar cerca del doble 5 o puede tener más llegada. Y también puede hacerlo como extremo, porque tiene gambeta, porque tiene cambio de ritmo, porque tiene desborde. Es cierto que a veces decide mal, que tiene algunas decisiones erróneas, apresuradas a veces también, que puede llegar a ser un futbolista algo impreciso. La verdad que nada de qué preocuparse. Es un chico que tiene 18, 19 años y que yo creo es natural que un chico de esta edad que empieza a jugar en la primera de River o de Boca o de Independiente o de Racing cometa esta clase de errores. Ahora tiene una interpretación del fútbol que para mí es lo que lo puede llegar a ser un futbolista diferencial. Repito, puede jugar cerca del doble 5 como un volante mixto, como un tercer volante, combinándose con la mitad de la cancha, combinándose hoy con Juanfer Quintero y siendo ese futbolista que le genera un cambio de ritmo en la mitad de la cancha, y ese mismo cambio de ritmo puede ser el que lo haga jugar como un extremo, con desborde, con gambeta, con encare, el que lo genere como un futbolista sorpresivo y que al fin y al cabo le dé al plantel de River una alternativa más. Yo repito lo que digo, para mí los planteles más competitivos y los planteles que salen campeones de torneos importantes no son los que tienen el mejor 11, obviamente tenés que tener un 11 recontra afianzado para ser competitivo, son los que tienen más alternativas. Y si bien Juan Cruz Meza hoy no está para ser titular en River, porque tiene muchos futbolistas adelante de él, siento que es un jugador que le puede dar una alternativa distinta a River, y eso es algo que se valora, y eso es algo que creo es meritorio del chico por traerle soluciones a Coudet, y creo también es meritorio de Coudet de, bueno, si me gusta y tiene 18 años, lo pongo igual y le doy lugar. Si me gusta Freitas y tiene 18, 19, 20 años, lo pongo y le doy lugar igual. Si me gusta Subiabre, lo pongo. Y creo que eso es algo que tanto Coudet como también Úbeda, con Delgado, con Aranda, como lo hizo con Gerini y lo hizo con Zufiaurre cuando lo necesitó, creo que eso es mérito de los entrenadores. Si los chicos te gustan y están para jugar, pone a los chicos que seguramente te van a dar resultados. Y en Freitas y en Juan Cruz Meza, yo creo que River va poco a poco a empezar a encontrar resultados. Repito lo que pienso y lo que les digo y lo que arranco el análisis de este video. Lo que podría haber sido una noche oscura y negra de terror para el River de Coudet terminó resuelta por su centrodelantero como una noche en donde la gente cómoda y contenta terminó pidiendo por el Superclásico que se va a jugar el fin de semana que viene, terminó pidiendo por la victoria del domingo, que es lo que quiere el hincha de River, y terminó
de alguna manera convencida de que el Chacho Coudet va a llegar al Superclásico siendo un entrenador invicto, que ganó todos los partidos del fútbol argentino, que empató en la Copa Sudamericana, pero que le ganó a Carabobo y que va a llegar, repito, sin demasiadas luces futbolísticas o con más resultados que buen fútbol, pero de alguna manera siendo un equipo que está invicto, que va a llegar por lo menos desde lo anímico, por lo menos desde lo psicológico, siendo un equipo que está convencido de que puede ganar el Superclásico del fútbol argentino. Y a pesar de que todavía no demuestra futbolísticamente, aún con suplentes, hay que decirlo, pero los suplentes de River son tranquilamente los titulares de Carabobo, y eso también hay que decirlo. Un equipo que yo creo que tiene muchos más resultados de lo que convence futbolísticamente, pero al fin y al cabo los superclásicos, las finales, los partidos importantes son partidos de cabeza. Y para vos estar bien de la cabeza tenés que llegar ganando, convencido de que podés ganar el Superclásico y con confianza, con autosuficiencia, con personalidad y con autoestima. Y yo creo que River, por sobre todas las cosas, al Superclásico del fútbol argentino llega con autoestima. River le acaba de ganar 1-0 a Carabobo en el Monumental con un mal primer tiempo, sufriendo por momentos, pero de alguna manera, gracias a la presencia goleadora de Driussi, termina resolviendo el partido. Muchas gracias por ver, por acompañar. Nos reencontramos en el Superclásico del fútbol argentino, que falta nada y es el partido que me imagino todos los que hacen el trabajo que hago yo, todos mis colegas están esperando con unas ganas. Suscríbete al canal si querés ver el análisis del fútbol argentino. Nunca pido likes, nunca pido suscripción, nunca pido que activen la campanita. La verdad que si llegaste hasta acá, déjame el comentario, déjame tu predicción para el Superclásico, que la voy a leer, te la voy a comentar y obviamente vamos a debatir. ¿Gana River? ¿Gana Boca? ¿Llega mejor River? ¿Llega mejor Boca? Bueno, todas esas preguntas, todo ese debate en el comentario que me voy a dejar fijado en este canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video, que es ni más ni menos el análisis del Superclásico del fútbol argentino.